Buenas tardes a todos. Ecuaciones de primer orden. Una función f que depende de la variable independiente y de la función incógnita, la forma normal. Y de aquí, pues uno va haciendo casos muy específicos y va trabajando cada una de estas ecuaciones que vayan saliendo. Por ejemplo, función f se parte en dos funciones como producto. Entonces, un caso particular, del lado derecho voy a tener que está partida la función como producto de dos. Es producto de una función g de x con una h de y. Una ecuación en variables separables. Y bueno, esta se puede resolver directamente en principio. Uno pasa la función h de y dividiendo. Y de este lado queda g de x y la diferencial de x. Después integras y aparece la constante de integración. La constante de integración yo la acostumbro a escribir del lado derecho, pero da igual, ¿no? Bueno, entonces se reduce a integrar estas dos funciones, a este y a esta otra. Y bueno, eso ya se reduce a aplicar las técnicas de cálculo integral. Aún más, como caso particular, sucede que cuando la g de x es igual a 0, aquí vamos a poner casos particulares que son los que hemos estado estudiando. Este es 1, 2. Cuando sí a g de x es idénticamente 1, entonces lo que obtenemos sería y' igual a la g de x ya es 1, entonces te queda h de y, una función que depende de y. O sea que la ecuación de ambos lados está con la función incógnita, ¿no? La h, perdón, la y. Y la x está implícitamente. Entonces, aquí se conoce como una ecuación diferencial ordinaria autónoma. Las raíces o las soluciones de la ecuación h de y igual a 0, las raíces, otra vez, aquí vamos a borrar, las raíces de h de y, ¿eso qué quiere decir? Al resolver esta ecuación, h de y igual a 0, son exactamente las soluciones constantes. Voy a pasar esto de este lado. Constantes de la ecuación que tengo aquí arriba. De y' igual a h de y. Ajá. Y estas soluciones constantes tienen un nombre particular. Son soluciones de puntos de equilibrio. Puntos de equilibrio. Y básicamente alrededor de los puntos de equilibrio está la parte dinámica o interesante de lo que sería el problema. Mero. Esta ecuación. Y fuera de ahí, pues básicamente es plana sería muy plana las soluciones, ¿no? La dinámica está cerca de los puntos de equilibrio. De alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, aquí como ejemplo, así, de volada, de estos que ya se ha manipulado, es y' igual a y. Entonces, la g, en este caso la h de y,
sería igual a y, en este caso. Y la raíz es y igual a 0. Estas meras. Y las raíces de la función del lado derecho, lo que te sale al igualar h de y igual a 0 corresponden a soluciones constantes, también llamados puntos de equilibrio. Y ponía aquí un ejemplo medio chafa, porque este ya se ha manejado bastante. Y' igual a y. Y esta que señalaba aquí sobre el eje x es exactamente la solución constante que sale de encontrar las raíces de la función h de y. Entonces aquí pongo y constante. Y las demás ya las conocemos, son estas que aparece el término de la exponente, la exponencial, y van hacia abajo o hacia arriba, dependiendo si estés arriba o abajo del eje x. Y esas ya quedan partidas, ¿no? Por la solución constante. En este caso, solo por encimita puedo decir que la solución constante tiene alrededor estas soluciones y todas se van alejando de ella. Este punto de equilibrio, el y igual a 0, se conoce como un punto de equilibrio inestable. Y bueno, ese era como el caso número 2. Y el 3, ¿cuál sería? De los que también hemos manipulado, han sido cuando uno agarra las lineales. Entonces sería ya la forma a1 de x, y' o d de y sobre d de x más a0 de x y igual a f de x. Voy a poner g para que la f es la que vamos a ocupar después para una vez que dividimos. Estas son las lineales. Una lineal de primer orden. Y una vez que divides entre a1, la función a1, dividimos entre ella, va a quedar d de y, d de x en el primer término solo. Y aquí hay que tomar en cuenta que a1 es una función que es distinta de 0. Que si fuera igual a 0, el a1, lo que te va a quedar es, si fuera a1 igual a 0, el primer término se te anula. Y entonces te queda del lado de los términos que te quedan vivos, te queda una ecuación algebraica. Y ya dejó de ser diferencial, ya no hay derivadas. Entonces, podemos suponer que a1 es distinto de 0 y dividir la ecuación. Y una vez que uno divide, una vez que uno divide, te queda aquí la derivada de y con respecto a x más, sería a0 entre a1, que es la función que le llamamos p de x, y g de x entre a1 sería f de x. Es la forma en que reconocemos a la de primer orden lineal. Y aquí, pues directo, ¿no? Es automático. Aquí que aplica el método del factor integrante. Método factor integrante. Ajá. Y este método es simplemente encontrar una cierta función, que es la mu de x. Sale de la exponencial y arriba en el exponente sería la integral. La integral de la función p de x d de x. Y una vez que tienes este es el factor integrante. Una vez que tienes esta función mu de x, multiplicas a la mu por la
por la que tienes arriba. Y prácticamente parece esto, aquí es donde aparece la magia, ¿no? Que es mu y' más. Entonces, primero escribo la función p de x y luego la mu. Y igual a mu de x, f de x. Es multiplicar a la ecuación de arriba a la mu por esta de acá. Y el chiste de esto es de que del lado derecho, perdón, del lado izquierdo va a ser la derivada con respecto a x de un producto. Siempre va a ser del producto de la mu por la función original y. Del lado derecho no haces nada, lo bajas. Y si uno observa esto al derivar, por la regla del producto, obtiene exactamente esto de aquí arriba. Es directo ver eso. Entonces uno puede ver que la derivada de este producto es exactamente lo que se tiene arriba. Y hace la integración. Hace uno la integración. Entonces aquí, a ver, la integración de este lado sería mu de x y igual a la integral mu de x, f de x, que ya no es una función trivial. Y de este lado, pues la constante c más c. Después lo que te estorba es la mu que tienes del lado izquierdo. Esta de acá te estorba. Entonces necesitamos despejarla. Pasa dividiendo. Entonces dividimos. Te queda y de x, ya como función de x. Y cuando pasa dividiendo, nos acordamos, aquí la tenemos arriba. Es aquí está la mu. Que cuando pasa dividiendo, simplemente aquí se le va a agregar un signo al exponente negativo. Entonces aquí sigo abajo, sería e a la menos la integral de p de x de dx multiplicado por la integral de mu de x, f de x, de dx. La mu ya sabemos quién es, entonces la puedo sustituir. Entonces sería e adentro de esta integral, a su vez, elevado a la integral de p de x de dx multiplicado por f de x más pues la c que estaba ahí multiplicado por la exponencial con el signo negativo. Este de aquí. Ahí está. O sea, que son dos términos y en ambos términos aparece este producto. Esta exponencial. Y esta integral que está aquí en medio, la voy a hacer esta es una que queda en medio, ¿no? Atrapada, entonces aquí es de dx. Pero usualmente ustedes ya hicieron los ejercicios, entonces uno no se aprende esta fórmula. Esta fórmula está como la base de este método, pero realmente uno conforme va haciendo los ejercicios, va haciendo este procedimiento una y otra vez y otra vez, y no hace falta memorizarse esta fórmula. Ahora, este es el 3 de las de primer orden lineales. Como un caso es muy específico de esto mismo, voy a ponerle 4, es cuando la g de x, esta que tengo a mi derecha, es 0. En este caso sería una lineal de primer orden homogénea. Entonces lo voy a escribir para el caso 4, que sería ya en su forma cuando está despejada, y', cuando ya dividimos entre A1, aquí sería P de X, Y, y aquí sería 0, ¿no? Es una lineal de primer orden. Todo esto es de primer orden. Todavía. Y aquí homogénea. Homogénea. Esto quiere decir que el lado derecho es 0. Y en este caso, ya sé que la f es 0, que la f de x es
la función constante es 0. Y esto ya cae en dos mundos, ¿no? Esta ecuación va a caer tanto en el caso de las variables separables como en el caso del factor integrante. Entonces, por ejemplo, para el caso del factor integrante, la solución, ¿sí? La voy a copiar de aquí. Va a ser la F0. Entonces, el primer término ya se nos va. Y te queda el segundo, que sería C multiplicado por la exponencial de la integral P de X de dx. Y ya está. Sería solamente esto. Ahora, si también queremos verlo por las variables separables, sería manipular esta ecuación. Entonces tengo y' igual a menos, paso restando, p por y, y luego separo variables, entonces y sobre y, pasa dividiendo la y de este lado sería menos p de x de dx. Separo las diferenciales, meto aquí una integral y le agrego la constante de integración, que le voy a poner C1. Después, del lado izquierdo tengo un logaritmo natural. Es para llegar a lo mismo, pero con el método de las variables separables. Este procedimiento ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Aquí todavía voy a terminar de resolver esto. Entonces tengo el logaritmo, pasa como una exponencial. Entonces y la exponencial de una suma es el producto de las exponenciales, ¿no? O sea, aquí sería e a la C1 por e a la menos la integral de p de x de dx. Es las propiedades de los exponentes. Y después tengo un y de x igual a un más menos de e a la C1. El más menos es por el valor absoluto. Y multiplicado la exponencial de este otro factor, esta potencia. E a la menos la integral de p de x de dx. Y que esto que estoy encerrando es lo que se le va a llamar la C1. La C, perdón. Y ya, llegué a la que tengo arriba. Que tengo y de x igual a C por e a la menos la integral de p de x de dx. O sea que llegas a la solución, ya sea por variables separables, que es lo que acabamos de hacer, o aplicando formulazos de esto del factor integrante. Este está conectado con lo que tengo aquí. Este es un caso homogéneo. Y también hay otra forma de escribir las EDO de primer orden. Este fue el número 3, 4. Vámonos al 5. Es cuando tienes la forma en la forma diferencial, ¿no? Tienes la forma diferencial. Entonces, adoptamos la notación m de dx, n de dy, igualado a 0. Una de primer orden de esta manera. Y tenemos la condición de que si las parciales, la parcial de m con respecto a, y aquí es cruzado, con respecto a y, parcial n con respecto a x se satisface, entonces es equivalente. Entonces, tenemos que hay una función, voy a poner con el símbolo aquí de matemáticas, existe una función que la diferencial de f es exactamente lo que tengo del lado izquierdo en mi ecuación diferencial, que es m de dx más n de dy. Ahí está. Entonces, en otras palabras, te dice que la parcial de f con respecto a x es exactamente m de xy, y la parcial de f con respecto a y
es n de xy. Entonces, tomando en cuenta que f es una función en dos variables, en x y y estás definida las funciones m y n en un intervalo en el plano xy también. O sea que la región es de lo más decente posible y tienes esta equivalencia que es válida. Y bueno, esto de la diferencial o la diferencial total y las ecuaciones en su forma diferencial, ¿cómo lo podemos ver? Pues veamos aquí un ejemplo sencillo. Tengo, voy a fusilarme este del ejercicio 27 de la sección 2.4 del tema de las EDO exactas, ecuaciones exactas. Entonces tengo la ecuación y al cubo más, más k x y a la 4 menos diferencial de x más, y el segundo término es 3xy al cuadrado más 20 x cuadrado y al cubo, diferencial de y igual a 0, ¿no? Es una ecuación diferencial, escrita en forma diferencial. Lo preciso es una unoforma diferencial del lado izquierdo. Y lo que te pide el libro del SIL, de la 9ª edición, para este ejercicio es de que encuentres el valor de K para que la ecuación sea exacta. Y escribiendo, encontrar el valor de K, para que la ecuación, esto de acá arriba, sea exacta. Eso, bueno. Las parciales no te piden ni siquiera resolver. Te sacas las parciales y ya, ver una relación ahí para acá. La parcial de m con respecto a y, este es m. El que multiplica la diferencia, entonces es 3y cuadrado, es la derivada con respecto a y, más 4kxy al cubo, y ya. Ahora la parcial de n con respecto a x, n es siempre la que va a multiplicar a la diferencial de y. Este es de este lado. Sería, aquí con cuidado, 3y al cuadrado más 60 x cuadrado y al cuadrado. Ajá. Y a ver, vamos a borrar aquí porque saqué mal la derivada. Más, ahí está. Entonces, parcial con respecto a x. Entonces es 40. Fui con x, me fui con y, pero es con x. Entonces sería 40 x y al cubo. Ahora sí. Queremos que sea exacta. Nos piden para que esta sea exacta, este ejemplo. Y tenemos el criterio de aquí arriba, ese criterio súper importante para las ecuaciones exactas. Y bueno, igualamos las otras dos. Entonces aquí está y cancelo, ¿no? Cancelo esto
primer término y el primer término de cada uno. Y lo que voy a obtener es 4kxy al cubo igual a 40xy al cubo. Aquí la carga libre de x y te queda 40 entre 4. Esto quiere decir que k es exactamente 4. Es la respuesta. Perdón, 40 entre 4 y k tiene que ser exactamente 10. Estamos viendo el resultado. Y bueno, ahí es donde el ejemplito se puede escribir la ecuación ya con el valor de k. Escribimos y al cubo más 10xy a la 4 menos 2x de dx más 3xy al cuadrado más 20x cuadrado y al cubo de y igual a 0. Esta ya es exacta. Esta es una EDO exacta. Cuando se pone interesante es cuando la EDO no es exacta y tenemos que ajustarle. Hay un factor integrante que depende de X o de y hacerla exacta, ¿no? En esos casos muy específicos, entonces ese sería el 6, ¿no? Que también te explicó en las primeras 2 semanas. Entonces sería cuando la xy de dx más n de xy de dy no sea exacta, ¿no? O sea, no quiere decir que eso siempre lo podamos arreglar, pero en algunas ocasiones el método que va a continuación sí aplica. Si no fuera exacta, ¿qué pasa, no? En ese caso. Entonces es tomar una función mu de x, es encontrar una función mu de x o mu de y, una especie de factor integrante, tal que al multiplicarla por la ecuación de arriba por estas funciones, alguna de ellas, ya sea exacta, ¿no? O sea que mu por m de xy t de x más mu por n xy d de y igual a 0 sea exacta. Exacta. Entonces, en este caso, pues hay dos cosas, ¿no? Aquí ya no le puedo poner 1 y 2 porque ya voy a ponerle 6.1, que sería cuando la parcial de m con respecto a y menos la parcial de n con respecto a x dividido entre n es función de x, solo de x. Entonces tomas como función mu de x igual a la integral. La integral va después, tengo que poner la exponencia de la integral aquí arriba de esto, de m de y menos n de x dividido entre n, diferencial de x. Ese sería tu mu de x. Y el 6.2, es lo mismo, pero con un signo negativo, n de x menos m de y entre, en estos dos casos, tiene que ser solamente de una función. Tiene que depender solamente aquí para y. Entonces la mu de y es la exponencial de la integral y es exactamente esto, n de x menos m de y dividido entre m. Y bueno, veamos un ejemplo por acá. Vale, entonces ya en una clase pasada vimos donde aplicaba el caso 6.1
Pues vamos a ver qué es exactamente ahora con un ejemplo donde aplica el 6.2. Pues este ejemplo está tomado del ejercicio 35 de la sección, son los que he ido dejando, que son las EDO exactas. Exactas. Ajá. Entonces, ¿cómo va? Tienes la ecuación diferencial en su forma diferencial. Ajá, d de x menos 2 d de y igual a 0. Entonces tenemos que hacer los pasos, ¿no? Todos. Muy, aquí, esta es la de donde se tomó. Hay que hacer cada uno de los pasos. Entonces sería la parcial de m con respecto a y, que es el primer término, a lo que multiplica la d de x, sería menos 6. Y la parcial de n con respecto a... Aquí es con respecto a x, sería 0. Aquí sería 0. Es distinto, entonces no es exacta, tenemos que hacerla exacta, si fuera el caso, en que se puede. Entonces aquí ya me adelanté, va a aplicar el 6.2, entonces, y una vez sobre ese mismo. O sea, si no aplica uno es el otro, y esos son los ejercicios, ¿no? Del libro, en esta parte. Entonces vámonos con la mu. Voy a armar quién es este cociente, entonces sería n de x menos m de y entre m. Es de parcial. Aquí ya había... Esta es la parcial con respecto a y. Y este sería la parcial con respecto a x. Entonces, para este cociente tengo 0. A ver aquí. O es al revés. Aplicar el caso, el 6.1. Ya desde aquí ya lo estoy viendo. Que en el 6.2 no va a depender solo de y. Entonces aquí ya me adelanté. Voy a aplicar este caso. Entonces debe ser al revés. Como lo dije. El 6.1 implica que la m de y menos n de x sobre n. Entonces sería, porque la n es menos 2, entonces ahí no alteraría que solamente dependa de... Entonces aquí sería m de y es menos 6 menos n de x es 0 entre n, que ya no es n, ya es lo que vale, menos 2. Entonces aquí más por menos es más 3. Entonces la mu de x es la exponencial de esta integral. De la integral que tengo de este lado, que es 3x en el exponente. Ajá. Aquí el método te dice, pues multiplica la mu a tu ecuación diferencial y ya la arreglaste. Vamos a ver si es cierto. Entonces multiplico la mu a la ecuación que tengo aquí arriba, a este de acá. ¿Vale? Entonces multiplico y hago la distribución de los factores aquí para simplificar. Sería e a la 3x menos 6y e a la 3x más 1, o para desglosar, mejor dicho, diferencial de x menos 2 y a la 3x de y igual a 0. Ya multiplicamos.
Y esto te quedó. Y podemos checar nuevamente. O sea, podemos ver que esto cuando sacas la parcial con respecto a Y, un poquito más decente, es la parcial con respecto a Y, ¿cuánto sería? El primer término es 0 y en el segundo da menos 6e a la 3x y el tercero es 1. Y esto cuando sacas la parcial con respecto a x sería el 3 por 2, 6, sería menos 6e a la 3x. O sea que esto es exactamente, ¿no? Se cumple la igualdad. Pues esta ya es una ecuación exacta. Es una EDO exacta. Porque ahí no has terminado, no es como en el ejemplo anterior que encuentre el valor de K para que esta sea exacta, sino aquí ya tenemos que resolverla. Sabemos que cuyas curvas de nivel te dan las soluciones o las curvas integrales de esta ecuación diferencial. Vamos a encontrar esta función f. Aquí ya escribo cómo existe. Entonces sabemos que hay una función f tal que la parcial de f con respecto a x sale el primer término, este de 10e a la 3x menos 6y a la 3x más 1. Y la parcial de f con respecto a y es menos 2 a la 3x. O sea, cuya diferencial es el lado izquierdo de tu BDO. En otras palabras, y aquí ya, pues es al gusto, ¿no? Y podemos integrar la primera. A ver, vamos a integrar la primera. Integramos esta con respecto a x. Entonces aquí sería... Integramos con respecto a x. Entonces lo voy a escribir así, 10 a la 3x menos 6y a la 3x más 1, diferencial de x, perdón, más la constante de integración, que es una h que depende de la otra variable, que es y. Y al integrar esto es directo, es 6 tercios de e a la 3x menos 6 entre 2, 2y por e a la 3x más x. Y aquí la h de y. Ahora tenemos que sacar la parcial de la función f que ya obtuvimos con respecto a y para igualarla con la otra ecuación. La parcial de f con respecto a y. Entonces aquí el primer término es 0, el segundo es menos 2, e a la 3x más 0 más h' de y. Y esto lo tenemos que igualar con lo que tenemos ya como dato, sería menos 2 e a la 3x. Entonces aquí se cancela, o sea, tenemos que determinar la h, pero ya vimos que la h' va a ser 0. H' es 0, una función cuya derivada es 0, entonces esa función es constante. La constante. Y bueno, como vamos a igualar la función f a su vez a una constante, al final, pues hacemos que esta sea 0. Finalmente ya tenemos finalmente ¿cómo van a quedar las soluciones? En forma implícita, e a la 3, 10 tercios de e a la 3x menos, y aquí, ¿qué sigue? 2y e a la 3x más x. Una constante, ¿no? Ahí está. La misma f que determinas, que sabes que sí existe, porque es una ecuación exacta, la vas a igualar a esta constante c.
Entonces las curvas, las soluciones están dadas implícitamente por por esta ecuación. Estas son las soluciones, ¿no? Soluciones. Y bueno, de aquí podemos despejar la Y, pero vamos a dejarlo así el ejercicio, este ejemplo, perdón. Ya está. Por ejemplo, ahí es donde se acaba. Y estos son, llegamos a estas cuando estamos estudiando las ecuaciones de primer orden y que resultan no ser exactas. Entonces, no siempre que no sean exactas se va a poder resolver, pero en este caso hay dos excepciones considerados ya anteriormente. Cuando sucede que este cociente depende solo de X o este otro cociente depende solo de Y. Una de dos. Ujú. Y bueno, ¿qué sigue después de esto? Pues en forma lineal, tal vez no, pero podríamos platicar un poco de la ecuación de Bernoulli. Entonces tengo que ver en qué número me quedé. Este fue el 6, entonces es el 7 el que voy a etiquetar con Bernoulli. 7, 7. La ecuación así en corto de Bernoulli. O sea, esta es una forma, tiene la forma de Y' más P de XY, Y igual a F de X y multiplica, así está como las anteriores. Entonces aquí todavía multiplica a Y elevado a la N. Aquí es multiplicación. Entonces, aquí observemos que si N es igual a 0, Y a la 0, pues es 1. Y entonces, las anteriores. Si Y es igual a 1, entonces Y a la 1 es y lo puedes agrupar con el segundo término del lado izquierdo y te queda una lineal homogénea, también tratado anteriormente y resuelto por los dos métodos, ¿no? Por el método de factor integrante y de separando variables. Entonces, este es el término interesante, pero para el caso en que n es distinto de 0 y 1, en este caso vamos a tener una E de O no lineal. Esta va a ser, y esta es la parte, el término no lineal, ¿no? El Y a la N. Pero aquí, en esta vida, pues es hacer un cambio de variable, ¿no? En este curso, entonces hacemos U igual a Y elevado a la 1 menos N, y lo que vas a obtener va a ser una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde ya vas a aplicar los métodos. Usualmente, por ejemplo, el de factor integrante, ¿no? Y vale, entonces vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo aquí. Y este es X cuadrada Y' menos 2XY igual a 3Y a la 4. Y vamos a ponerle condición inicial, que es Y1 se va a un medio. Condición inicial. Vamos a ponerle aquí espacio. Y este, ¿dónde fue tomado? Este es tomado de el ejemplo, no, es ejercicio 21 de la sección 2.5, que es el tema de donde aparece la ecuación de Bernoulli.
y se le llama soluciones por sustitución. Todavía faltó ver el último. Lo vamos a ver. Entonces, Bernoulli también aplica una de cambio de variable o de sustitución. Es lo mismo en nuestro caso, en nuestro curso. Entonces, el paso para empezar con las de Bernoulli es que no haya nada multiplicado a la y'. Ese es el paso 1. Entonces dividimos entre x cuadrada para que la y' esté solita. Entonces sería y' menos 2x entre x cuadrada sería aquí x abajo multiplicado por y de este lado sería 3y a la 4 sobre x cuadrada. Aquí no se reduce nada. Y aquí hay un comentario técnico sobre la división aquí entre x. O sea que la x es distinta de 0. Y tu solución tiene que quedar en un intervalo. O sea, de la forma a, b. Y luego te tienes que decidir, o tomas valores positivos de menos de infinito a 0 o de 0 a infinito para x. Y aquí la respuesta es la condición inicial. Esta es la x0. La x0 es igual a 1, que es mayor que 0. Entonces consideramos el intervalo de 0 a más infinito. Entonces aquí escribimos, consideramos el intervalo de x de 0 a más infinito, ¿verdad? Por el hecho de que estás dividiendo entre x. Entonces, la x tiene que ser distinta de 0 y nos tenemos que quedar con un intervalo de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito, pero por la condición inicial elegimos el segundo. ¿Y qué más? Pues identificamos aquí los objetos. Aquí sería P de X. P de X es este. Este es P de X. Es igual a menos 2 sobre X. ¿Y qué más? F de X. Estoy viendo la de Bernoulli, entonces esta sería la F de X sería 3 sobre X cuadrada. Y y a la cuarta es la y a la n. O sea que la n es igual a 4. N es igual a 4. Ya tengo determinado el valor de n. Y ya una vez que ya me familiaricé con esta ecuación, voy a hacer el cambio de variable. Este que tengo aquí señalado arriba. Aquí está la clave. Entonces va u igual a y a la 1 menos n, que sería y a la 1 menos 4, que es y a la menos 3. Entonces u es igual a y a la menos 3, o al revés, aquí 1 entre y a la 3. Ya, ya tenemos determinado exactamente el cambio de variable. Y es escribir la ecuación que tengo arriba, quitándome la y en vez de y, usar u. Ese es el siguiente procedimiento. Y es un procedimiento algebraico, básicamente. Nada más aquí hay que sacar la u'. U' de aquí. U' de aquí. Entonces, u y y dependen de x. Entonces aquí aplica la regla de la cadena. U', si lo queremos ver con la diferencial, la notación de Leibniz, sería menos 3y, menos 3 menos 1, sería menos 4. Ahí está. Por la derivada de y, que sería d de y, d de x o y' para rápido. Bajando el exponente sería menos la potencia aquí con exponente positivo. Y a la 4 y aquí es y'. En otras palabras que tengo que la u', voy a escribirla también, que esté la u aquí, entonces u' es igual a
menos 3 y a la 4 y prima. Ahí está. Entonces tengo la u y la u prima ya bien calculadas. Y eso es lo que me va a servir para todo meter en la ecuación. ¿Cuál ecuación? Esta que tengo aquí arriba. Esta. Esta es mi ecuación que voy a estar manipulando, quitando la y y poniendo la u para hacer el cambio de variable correctamente. Entonces vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, tengo que despejar la y' de mi última igualdad. Entonces, y', ¿cómo va? Y' de aquí. La y' de aquí sería el negativo, ahí va. El y a la 4 ahí está, arriba. El 3 está aquí abajo y u' está aquí. Ahí está. Entonces, ahora sí, eso lo voy a sustituir aquí, en esta ecuación que tengo. En el primer término, ¿no?, de la ecuación. Entonces, vamos a tener que menos y a la 4 sobre 3, u' menos, y voy escribiendo el resto, que sería menos 2 sobre x por y. De momento voy a dejar y todavía, igual a, luego me lo quito de encima. Y del lado derecho también. La x no tengo problema con ella, pero la y sí, todavía. Ahí está. Entonces ya en el primer término ya puse u'. Y tengo que dejarlo también que la u' esté solita. Entonces tenemos que multiplicarla para que quede como coeficiente 1 que multiplique a u', o sea que no quede nada a u', solamente sola. Hay que multiplicarla por menos 3 sobre y a la 4. Y aquí aplicamos la propiedad distributiva. Menos por menos da más. U', aquí también es más. Entonces 2 por 3 es 6 entre, aquí se le da una flecha, entre x y entre y a la 4 es y al cubo abajo. Igual a, de este lado es, vale, aquí es positivo este es positivo. Este es positivo, entonces aquí también es positivo. Este lo voy a borrar. Este lo voy a borrar. Ahí está. Entonces aquí sería menos 3 por 3 es 9. X cuadrado y y entre 4. Entre y entre 4 ya no hay nada, yes. Solamente tengo que todavía me estorba. Porque es una sustitución para y. Entonces, ¿de dónde voy a sacar esa y al 3? ¿Cómo me la quito? Y aquí que tengo ya, aquí está. De mi primer recuadro para u. U es igual a 1 entre y al cubo. Entonces, u' más 6 entre x. Y el 1 entre y al cubo es exactamente u. Y lo dejo igual del lado derecho. Ahí. Entonces, aquí podemos poner una flecha así para que... Ahí está. Es quitar solamente la y. Hacer un procedimiento algebraico para quitar la y la y'. ¿Y cuáles van a ser tus sustituciones? Básicamente estos que están en el recuadro. Estos dos. Y ya la forma en que te los puedas quitar ya es como podamos. Mientras los procedimientos algebraicos sean correctos, los caminos que puedes tomar son varios. Y al final tenemos que llegar a esta ecuación que tengo ya escrita abajo. Esta.
Y, y bueno, aquí ya, esta ya es lineal. Esta ya es lineal. Es una ecuación lineal para U y la vamos a resolver. Entonces aquí vamos a aplicar el método de factor integrante. Sería mu de x igual a e a la integral de 6d de x entre x, que es e a la 6 logaritmo de x. Sería valor absoluto de x, pero aquí recordemos que la x ya la estamos eligiendo que sea positiva. Entonces ya aquí ya no hay valor absoluto. Y haciendo más cuentas, ¿cómo podemos simplificar la mu? La mu sería e al logaritmo de x a la 6. Cancelamos estos dos y te queda x a la 6. Ese es tu mu. Esa es la mu. Esta mu la vamos a multiplicar a la ecuación que tuvimos recientemente, esta, y aplicamos el método de factor integrante. Entonces, pues aquí con cuidado sería x a la 6 por u' más 6x a la 5, porque cancelas una, u, y de este lado es menos 9x a la 4. Cancelamos 2. Y del lado izquierdo habíamos dicho que es la derivada de algo. La derivada con respecto a x del producto de la mu por la función u. Del lado derecho, pues es lo mismo, menos 9x a la 4. Integramos. Entonces era x a la 6 por u es igual a menos 9 x4 de dx más la constante de integración. Sigo haciendo las cuentas. Aquí la integral es muy sencilla, es menos 9, se le agrega un 1, 9 quintos por x a la ¿cuánto? A la 5 también, más c. Nos despejamos a la u, quitándonos el x a la 6. O sea que el x a la 6 queda dividiendo. Entonces, u de x es menos 9 quintos. Y la x queda aquí abajo. Más c entre x a la 6. Aquí no se cancela nada. Y uno ya quisiera decir que esta es la solución, pero recordemos que hicimos un cambio de variable. Entonces, el cambio de variable está aquí. U es igual a 1 entre y al cubo. Esto es 1 entre y al cubo. Entonces, regresando a y, a la variable y, tenemos, entonces aquí va a quedar a la 3. 1 entre y a la 3. Es exactamente esto que está como u. Y del lado derecho, solamente lo bajo. Ahí está. Y bueno, esta sería la solución sin meterle la condición inicial. Ahora, la condición inicial es, ¿quién fue? Fue y es de un 1 igual a un medio. Ahí está. Entonces que la x es 1 y la y va a ser un medio. Y la sustituimos. Entonces, en este caso, con un medio, el cubo es un octavo. Y le sacamos el recíproco, sería 8. 8 igual a menos 9 sobre 5 por 1. Ya no es nada, más c. Y aquí sumamos 8 más 9 quintos.
8 por 5, 40. 49 quintos. Ahí está. Este es el valor de C. Y ahora sí escribimos la solución. Voy a ponerla como y a la menos 3 del lado izquierdo. Del lado derecho es 9 quintos de x a la menos 1. También el x pasa a la menos 1. Y este es 49 quintos de x a la menos 6. Ajá. Y ya, esta sí es la solución a la condición inicial, al problema con la condición. Y con valor inicial le llama libro. Y ese sería el ejemplo para cómo se resuelven las de Bernoulli. Ya habíamos visto uno o dos anteriores, pero ya hay uno más en la lista. Entonces vamos con una numeración aquí y, y sería la 7, la de Bernoulli. Vamos a agregar aquí 8, que en 8 es, vamos a ver una nueva de sustitución, pero es muy directa a aplicar. Aquí vamos a poner aquí nuevo método, que es el de la clase de hoy, es reducción a separación de variables. Reducción a separación de variables. O sea que vas a tener una ecuación de primer orden escrita de esta forma, d de y, d de x, igualada, y del lado derecho es un caso particular. Tienes una función f que depende linealmente de las variables x y y. A, b, c son constantes. Y la idea es hacer un cambio de variable para que obtengas una ecuación que puedas separar por sus variables en x y en y. De ahí el nombre, ¿no? Reducirlo a una EDO en variables separables. Ok, entonces, ¿cuál es el cambio de variable? Sería u igual a lo que tenemos aquí adentro, nada más. Esto es muy natural. Sería, es ax más by más c. Ese es el cambio de variable. O sustitución, ¿no? O la sustitución que tenemos que hacer. Y básicamente ese es el esquema. Ese es el esquema. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un ejemplo para este. Vamos a aplicarlo, este método, a la ecuación diferencial, que es d de y de x igual a menos 2x más y al cuadrado menos 7. Y tiene una condición inicial que en 0 es 0. Entonces, aquí, a veces, aquí tenemos que, de alguna manera, adivinar cuál debe ser el cambio de variable, pero es súper, aquí te lo sugiere, ¿no? Bastante la expresión que tienes del lado derecho. El cambio de variable va a ser dado por esta. U va a ser igual exactamente a menos 2x más y. Menos 2x más y. Entonces, así lo vamos a hacer. U igual a menos 2x más y. Entonces, el procedimiento es estándar. Como se haga así se hacen los demás. Entonces vamos a sacar, una vez que ya tienes tu cambio de variable, sacas la u', que la d de y d de u entre d de x. O sea que el cambio de variable se está haciendo sobre la variable dependiente. La independiente, la x es para todo mundo, ¿no?
Aquí sería menos, es la parcial, es la derivada con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x de menos 2x es menos 2. La derivada con respecto a x de y es y', o d de y entre d de x. Y la idea es la misma, quitarte la y y dejar la u. Y estos son tus dos caballitos de batalla, ¿no? Que tienes que utilizar para quitarte la y dejar la u o u'. Entonces aquí pues ya uno ya empieza a hacer el álgebra. Por ejemplo, de la segunda ecuación, tengo que y' es igual a u' y el menos 2 pasa sumando. A su vez, y', ¿quién es? Es la expresión esta que tengo inicialmente en mi ecuación de arriba. Pero lo que tengo entre paréntesis es precisamente mi cambio de variable, que es u cuadrada menos 7. Entonces voy a quedar solamente con los que tienen u, que es este segundo y este último. Entonces sería u' más 2 es igual a u cuadrada menos 7. Y la idea es resolver esta que tengo, todavía no simplificada, voy a simplificarla. Aquí menos 7 y menos 2 es menos 9. Y una vez que tengo la función u, regresarme a la función y. Ajá. Y esta ya se ve claramente que sí es de variables separables, solamente que hay que hacer el álgebra. El álgebra no es aquí nada es de gratis, ¿verdad? O sea que tu cambio de variable te resuelve aquí la forma en que lo tienes que resolver, pero a cambio tienes que hacer aquí el álgebra, que ya, aquí uno ya sabe qué se va a hacer, ¿no? Aquí tenemos que integrar de ambos lados, agregarle la constante de integración. Y la integral del lado izquierdo es la que no es de gratis, entonces tenemos que aplicar este método de fracciones parciales, que sería aquí fracciones parciales. Tenemos u cuadrada menos 9, que es como factores sería u menos 3, u más 3. Entonces tengo que encontrar una a que sea dividido entre u menos 3 más una b, y aquí es u más 3. Entonces hay que determinar a y b. Entonces multiplicamos por u menos 3 por u más 3. Entonces multiplicamos. Entonces aquí te queda 1. Y de este lado te va a quedar a por u más 3 más. Y de este lado va a salir u menos 3. Al multiplicar. Aquí multiplicamos. Multiplicamos por u menos 3 por u más 3. Ahí está. Y asignamos valores. Eso ya es clásico. Y, por ejemplo, para u igual a menos 3, aquí tenemos, si u es igual a, primero 3, para encontrar a, entonces tengo 1 igual a 3 más 3, del lado de b ya es 0, entonces b a es igual a un sexto, ahí está. Y ahora el de b, si u es igual a menos 3, entonces 1 igual a b, que sería menos 3 y menos 3. O sea que b es menos un sexto. Menos un sexto. Ahí está. Ya determinamos quién es a y quién es b. Son sextos. Entonces ya podemos hacer la integral que tengo pendiente arriba. Entonces regresando a la integral, está la integral de d de u y u al cuadrado menos 9. Ya pensando que está partido con una suma y sale en sextos, sería un sexto
de el logaritmo de u menos 3, ajá, más, no menos, porque b es negativo, un sexto del logaritmo de u más 3. Ahí está. Estos son de las que uno nunca se escapa en cálculo integral, y ahora pues ya estamos viendo que tampoco. Cuando tienes el logaritmo de una resta, te queda el logaritmo de un cociente. Tengo esto que está aquí, todavía se alcanza a ver. Vamos a colocarlo, que sería x más c. X más c. Como ya sé que voy a aplicar ahí un exponente, le voy a poner C1. Voy a multiplicar por 6. Ajá. Voy a multiplicar por 6, sería el mismo de un menos 3, 1 más 3, 6x más 6c1. Ahí está. Aplico la exponencial, entonces aquí queda valor absoluto de 1 menos 3, 1 más 3. Sería e a la 6c1 por e a la 6x. Porque parto la suma con el producto de estas potencias y te queda un más menos, entonces sería 1 más 3, 1 menos 3. Entonces, este es el que va a quedar como más menos y al final lo voy a asignar como c, que es e a la 6x. Despejamos o resolvemos la variable u. U de x es exactamente este cociente. Factorizo el 3 arriba. 1 más c a la 6x. Y la división es 1 menos c a la 6x. Ahí está mi u. Ahí está mi u. Ahora tengo que acordarme, ¿no? ¿Quién era la u? Para regresar a la y, a la solución. Y después encontrar el valor de c con la condición inicial. Entonces, a ver, aquí vámonos con cuidado. Aquí lo tengo, es este. Este es mi u. U es igual a menos 2x más y. Entonces, este a su vez es menos 2x más y. Y de ahí resuelvo para y en estos dos. Regresamos, ¿no? Aquí dice regresamos. Regresamos a la variable y. No puedo quedarla con u porque daría medias. Entonces aquí despejo la y con mucho cuidado. Y de x igual a... el 2x es el único que pasa sumando y lo demás va igual. El 3 más multiplica 1 más c a la 6x y abajo es 1 menos c a la 6x. Ahí está. Y esta es la buena. O sea que regresar tampoco es tan peligroso, ¿no? No hay que hacer tantas cuentas. Aquí solamente falta encontrar la condición inicial, que era y en 0, 0. Falta encontrar la c, a eso me refiero. Entonces, y en 0, bueno, cuando y es 0 es aquí 2 por 0, más 3, 1 más c, y aquí 1 menos c. Esto es igual a 0. Entonces, resolvemos para c. Aquí estoy haciendo las cuentas muy desglosadas en general, trato de hacerlo, por eso se ve bastante largo el ejemplo, pero bueno, aquí vamos a resolver, este se hace 0, entonces sería 3, 1 más c igual a 0, aquí es aritmética, el 3 nos lo cargamos también, y la c es igual a menos 1, ahí está.
es el álgebra. De esa no nos libramos. Entonces aquí es y de x es igual a 2x más, y lo que valga la c, ¿no? Aquí ya voy a escribir la solución al problema con valor inicial. Ya metiendo la c igual a -1. Aquí cambian los signos. Y esta es la buena. Esta es la buena. Esta es la solución al problema con valor inicial. Con valor inicial, ¿no? Y ahí es donde este ejemplo ya lo concluimos. Es un montón de talacha, eso sí es inevitable. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es más corto. Un ejemplo, este está tomado de la lista del ejercicio 23 de la sección 2.5 del SIL, todo es del SIL. Y el título de la sección es Solución por sustitución, o Soluciones por sustitución. Ahí está. Entonces, ¿cuál es ese ejemplo? ¿Quién es? Ese ejercicio es desde x igual a, aquí es x más y más 1 al cuadrado. Y ya, eso es todo. Entonces, ese es resolver esto. Encontrar el valor de y. Entonces, aquí el cambio de variable inmediato es lo que está dentro del exponente. Es x más y más 1. Entonces, aquí, perdón, u' es igual a, la derivada de x es 1, la derivada de y es y', o d de y de x más 0. Entonces lo dejo así. Y nuevamente aquí tengo mis dos ecuaciones. Es con lo que voy a hacer el cambio de variable. Ya el cambio de variable es como uno puede hacerlo, es algebraico, para quitarse de la y en esta ecuación y dejar la u. Entonces, si es algebraico, el camino puede ser o muy económico, muy desglosado, y bueno, mientras las operaciones algebraicas sean las correctas, se va a llegar a la misma ecuación. Aquí no hay mucha vuelta que hacer. Es despejar la y' de la primera, perdón, de la segunda, entonces y' es u' menos 1, pero u' menos 1, que es y' a su vez por la ecuación que tengo arriba, es u al cuadrado. Entonces ya tengo la u' igual a u cuadrado más 1. Esta es la que tengo que resolver. Entonces llegamos muy inmediato por resolver, ¿no? Y tenemos que llegar a una cosa que se pueda separar de las variables en u y en x. En este caso ya es directo. Lo resolvemos. Entonces sería d de u dividido entre u cuadrada más 1, y de este lado sería d de x. Eso es separar variables. Ahora integramos y le agregamos la constante c. Y ya nada más nos acordamos en que la integral que tengo del lado izquierdo, estas a veces no se olvidan por un buen rato. Arcotangente de u. Y del lado derecho, pues sencillo, ¿verdad? X más C1. Le voy a poner C1. Lo voy a dejar como C, perdón. Como C, porque ya no se va a poder alterar. Ahí está, como C nada más. Y se sigue resolviendo, pero ya nada más es aplicar ahí la inversa de la arcotangente, la tangente, y te queda u de x igual a la tangente de x más c.
Y esa es la solución para U. Ahora nos regresamos a la Y y aplicamos esta. Esta es la que tenemos que usar, esta ecuación. Ok, entonces sería U es X más Y más 1. Y eso a su vez es la tangente de X más C. Cierro paréntesis y despejo la y ya acabé. O sea que Y de X es la tangente de X más C, aquí como argumento, menos X menos 1. Y esa sería la solución. Esto no, nada que ver con el procedimiento del ejemplo anterior. Uno acaba muy pronto en este ejemplo.